¿Qué tal amigos de FinCoffee? Ahora vamos a hablar sobre la historia de los impuestos. No se olviden de darnos like, hacer sus comentarios y compartir. ¿Qué tal amigos? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la historia de los impuestos. ¿Cómo surgen los impuestos? Como una necesidad derivada de la decisión que adopta el hombre de vivir en sociedad, formando así las primeras civilizaciones, entre las cuales destacan las culturas romanas y griegas, cuales fueron las pioneras en cuanto a la imposición de tributos, los cuales generalmente se hacían en especie. Bueno, las primeras leyes tributarias aparecen en Mesopotamia y Egipto, textos muy antiguos en escritura de aproximadamente hace 5000 años. Señalaban que se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. También el SAT nos explica que el sistema tributario del México virreinal era una mezcla del sistema tributario anterior y el español durante el virreinato. Se aportaban los impuestos por bienes como los naipes, el tabaco, la pólvora, el pulque y la sal. También nos dice que en 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos como los servicios por el uso del ferrocarril, especiales sobre exportación de petróleo y sus derivados, o por consumo de luz, teléfono, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Simultáneamente se incrementaba el impuesto sobre la renta y el del consumo de gasolina. También nos dice que en 1821, mientras era el ministro de Hacienda, se instituyó la tributación directa como la forma más eficiente para el recaudo. Se crearon el impuesto predial, el impuesto sobre la renta y el impuesto industrial y comercio. En materia de impuestos en México, el origen de los mismos radica en una decisión de la sociedad organizada, quien plasma en un documento constitutivo las reglas del juego a las que está dispuesta a someterse y mediante las cuales desea ser reconocida como tal en el ámbito de las naciones. Recuerden que también en la época de Jesús también se habló sobre los impuestos, y una prueba de ello que tenemos en la Biblia es cuando a Jesús le hablan sobre el impuesto y Jesús les contesta que les dice que les muestre la moneda que usaban para pagar ese impuesto. Cuando ellos le mostraron el denario, él les pregunta: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron: del César. Jesús termina la conversación diciendo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos cómo lo que es los impuestos es algo que debe de generarse y debe de tenerse para que lo que es una sociedad se constituya y funcione, ¿sí? Antes los recaudadores de impuestos eran conocidos como escribas. En la antigua Grecia existía un impuesto llamado eisfora que se
imponía a los muy ricos. Los impuestos indirectos eran significativos. Los impuestos en Roma fueron derechos de aduana, de importación y exportación. El establecimiento de todo tributo en nivel territorial, departamental, distrital, municipal, pasa por la voluntad de los legisladores expresadas en la ley, que usualmente autoriza las autoridades territoriales para cobrar tributos, es decir, quien los crea genéricamente es el legislador. ¿Sale? Con esto que nos está diciendo que cada estado también tiene sus impuestos de acuerdo a sus leyes particulares de cada estado. Bueno, esto es lo que nos habla sobre la historia de los impuestos y es algo que parece muy sencillo, pero que al final debemos de hacerles ver a los empresarios que es parte de una sociedad y que debe de fortalecerse esa sociedad mediante tales pagos, porque muchas veces muchos no quieren pagar impuestos o buscan la forma de evitarlos, pero al final hay que pagar y hay que tener mucho cuidado. Gracias y no olviden de seguirnos y hacernos sus comentarios y cualquier tema que requieran háganoslo saber. Gracias.